Habacuc capítulo 3, pero en lo que lo estás buscando quiero reconocer si alguien nos visita por primera o segunda ocasión. Queremos simplemente reconocerte y decirte bienvenido. Levanta tu mano ahí en tu lugar, levanta ahí tu mano, por favor, nada más para saludarte, identificarte y pedirte que al final nos des un par de minutos para darte un pequeño presente. ¿Todos somos de casa? ¿Sí? Bueno, creo que sí. Vamos a dar un aplauso unos a otros en este momento. Sean bienvenidos, por favor. Por favor, quédate al final a convivir. Conoce a otras personas, no salgas corriendo. Somos una familia espiritual, somos el mismo cuerpo de Cristo y es bueno que interactuemos unos con otros. Esa es la invitación. Bueno, pues si ya estás en Habacuc 3, quiero decirte que este es nuestro cuarto y último estudio del libro de Habacuc. Este es nuestro último y cuarto estudio del libro de Habacuc. La conclusión del libro de Habacuc, que abarca prácticamente todo el capítulo 3, es una oración en sí. Algunos expertos en los libros, en los profetas menores, dicen que esta oración de Habacuc puede ser considerada un canto también. Y bueno, algo que sobresale en esta oración de Habacuc es que se puede ver un cambio notable en la actitud del profeta hacia Dios. Habacuc al final de su escrito ya no está confundido, iglesia, ya no está cuestionando a Dios como al principio. Ahora el corazón del profeta está lleno de asombro. Ahora el corazón del profeta, como dice textualmente ahí, está estremecido, realmente está conmovido. Y en base a las respuestas que Dios le ha dado, en base a lo que él ha profundizado en el carácter de Dios, ahora Habacuc puede vislumbrar una belleza en el carácter de Dios, puede vislumbrar la grandeza de Dios, puede vislumbrar atributos de Dios que anteriormente no había visto, no había experimentado. Ahora hay un cambio en el corazón de este profeta. Es por eso que esta oración declara la gloria de Dios y nos recuerda todos los hechos poderosos que de forma soberana realizó a favor de su pueblo en el pasado. Tú vas a darte cuenta que aquí en el libro de Habacuc, Habacuc está haciendo memoria de las cosas que el Señor ha hecho en el pasado en favor de su pueblo. Y esta oración nos enfoca a poder confiar más en el carácter de Dios a pesar de las circunstancias que están sucediendo y las que están por suceder. Ahora Habacuc está confiado. Por eso es que le hemos titulado a esta charla de la confusión a la confianza. ¿Cómo se llama este tema? De la confusión a la confianza. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 3. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento. Permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, que tu palabra sea cambiando y transformando nuestros pensamientos. Que sea tu Espíritu Santo haciendo viva esta palabra el día de hoy sobre cada una de nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a depender totalmente de ti, Señor. Ayúdanos a entregarte, Señor, todas nuestras preocupaciones. Ayúdanos a caminar, Señor, en medio de nuestras circunstancias diarias, Señor, con un deseo y un anhelo de buscarte todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero tomar unos minutos nada más para hacer un breve repaso de lo que ha sido este libro de Habacuc. Yo no sé si tú te recuerdes, yo no sé si tú has estado en estos 4 estudios que han sido, pues ahora sí que en diferentes semanas, no han sido consecutivos y hemos ido alternando estas prédicas. Y yo sé que es bien difícil estar siguiendo toda la hilatura de este libro, así como otros libros que estamos llevando. Así es que a manera de recordatorio, el libro comienza con interrogantes. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Dicen los primeros versículos del capítulo 1. ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás?
¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué usas a los escarnecedores como los babilonios? ¿Por qué usas a estos menospreciadores, Dios? Esas son las preguntas de Habacuc. Y esta es la riqueza de la palabra escrita de Dios, iglesia. Que un hombre hace 2600 años está haciendo las mismas preguntas que tú y yo muchas veces nos hemos hecho. Esta es la belleza de la palabra de Dios, que un hombre hace más de 2 siglos y medio en una sociedad decadente como la nuestra, está sumido en una angustia y desesperación por todo lo malo a su alrededor, y se acerca a Dios para poder saciar sus dudas que en la actualidad ni la filosofía ni la ciencia humana pueden responder, que el hombre no puede responder. ¿Dónde está ese Dios justo, lleno de amor y misericordia, del que habla la Biblia en medio de todo este sufrimiento? Muchas personas se hacen estas preguntas y recurren a libros de filosofía, recurren a la ciencia y no encuentran una respuesta. Te voy a decir por qué no la encuentran: porque están buscando en el lugar incorrecto. No van a encontrar una respuesta en los libros de psicología tampoco. No van a encontrar una respuesta en esos libros que son de naturaleza humana, porque el hombre no puede responder esas preguntas. La respuesta a todas las dudas del hombre es Dios mismo. Él es el único que puede responder. Él es el único que es la respuesta. Habacuc nos muestra estos diferentes estados emocionales por los que tuvo que atravesar. Primero estaba en duda. No sé si te recuerdes aquí en estos versos. Está cuestionando a Dios: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Después estaba confundido. ¿Por qué estaba confundido? Porque no entendía los métodos de Dios. No entiendo, Señor, el por qué estás haciendo esto. ¿Por qué estás levantando a los babilonios si ellos son más malos que nosotros? ¿Por qué estás usando a este pueblo para castigar a tu nación, a Judá? Él se incomoda y replica a Dios por su decisión de estar levantando a los caldeos para este juicio a Judá. Pacientemente pudimos ver que Dios le responde a Habacuc, como lo vimos en el capítulo 2 hace algunas semanas, diciéndole: ¿sabes qué, Habacuc? Tranquilo. ¿Sabes qué, Habacuc? Tranquilízate. Yo estoy por traer juicio también a los babilonios. Y quizás cita algo que también podemos leer en Nahum capítulo 1 verso 3, que dice: yo soy tardo para la ira y grande en poder, pero no tendré por inocente al culpable. O sea, Dios está mostrando a Habacuc este carácter que se describe aquí en Nahum, donde Dios es tardo para la ira, es grande en poder, pero no da por inocente al culpable. Él es justo. Entonces le está diciendo: yo voy a llamar a cuentas a los babilonios también. Y tú te recuerdas que estuvimos hablando de que dice: yo voy a castigar a los babilonios por estas 5 cosas, y se manifiestan 5 ayes que eran como advertencias, que eran como estos lamentos por el juicio inminente que estaba viniendo sobre los babilonios también. Y estos ayes es como si Dios abriera su archivo, es como si Dios sacara ese pergamino donde Él ha anotado toda la maldad de los babilonios. Y le dice a Habacuc: ¿sabes qué? Yo los voy a castigar por su soberbia. Yo los voy a castigar por su codicia. Yo los voy a castigar por los homicidios que ellos han cometido. Yo los voy a castigar porque ellos humillan a todos sus pueblos que están conquistando y que van a conquistar. Yo los voy a enjuiciar por su idolatría. Y ahí es cuando Habacuc profundiza en el carácter de Dios. Ahí es cuando empieza a cambiar algo en el corazón de Habacuc, porque al momento de que ve que Dios está consciente de todo lo que está haciendo este pueblo bárbaro, todo este pueblo cruel, dice: Dios sí se fija. Di conmigo: Dios sí sabe. Y esto es algo bueno y es algo malo. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios tiene control de todos los actos, de todos los pecados del hombre que no le conoce,
también sabe lo que tú y yo hacemos todos los días. Él lleva el registro, Él lleva el control. La diferencia es que gracias a Jesús que nos lavó y que nos salvó, todas esas cosas que nosotros hacemos ya no serán juzgadas, porque ya fueron juzgadas en la cruz. Sí, serán puestas en evidencia, pero para recompensa, no para juicio. Así es que es algo que vemos aquí en el libro de Habacuc. Mientras más conoces a Dios, mejor preparado estarás para lidiar con las circunstancias en tu vida. Hay algo que cambió en el corazón de Habacuc al momento de acercarse delante de él, mostrarle sus dudas, mostrarle su confusión. Él escucha la voz de Dios y hay un cambio en él. Y lo vamos a ver aquí como primer punto. Capítulo 3, versos 1 y 2. Y agrega la lectura ahí del verso 16 de este capítulo 3 también. Y a este primer punto le hemos puesto un corazón redireccionado. Un corazón redireccionado. Verso 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué es esa palabra Sigionot? Simplemente puede hacer referencia a un instrumento, o como esta oración es un canto a la vez, pudiera ser también el tono en el que este canto debería de ser entonado. Así es que continuamos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Verso 16. Oí, otra vez, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Escucha lo que dice Habacuc. Dentro de mí me estremecí, me sacudió, me impactó. Fue tanto el asombro que algo hizo que yo cambiara en mi ser. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus ropas. La duda, iglesia, ya se disipó en el corazón de Habacuc. La confusión se ha ido. Habacuc cambió completamente su modo de pensar y comenzó a ver la realidad desde un punto de vista diferente. ¿Sabes? Empezó a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En su acercamiento, Habacuc ahora comprende la justicia y la santidad de Dios y que su voluntad prevalecerá. Ahora reconoce que los actos de Dios no tienen que llenar sus expectativas. Ahora Habacuc reconoce y está consciente que la manera en que Dios hace las cosas y en el tiempo que lo hace no tienen que coincidir con su lógica. O sea, antes no lo entendía, el por qué Dios actuaba de esa manera, y tal vez él siga en esa misma condición, pero ahora él comprende, ahora él entiende. No tengo que cuestionar a Dios, no tiene que ensamblarse lo que él hace con mi lógica. Y muchas veces, lo mencionamos hace algunas semanas, muchas veces nosotros tratamos de que Dios haga lo que nosotros queremos y nunca sucederá. En palabras de Pablo, sucede algo increíble en esta parte del libro. En palabras de Pablo sucede lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, en donde Pablo nos invita a que permitamos que seamos renovados en nuestro entendimiento. Aquí vemos a un Habacuc renovado en su entendimiento. Vemos a un Habacuc que al momento de acercarse a Dios, que al momento de conocer a Dios, al momento de profundizar en su carácter, al momento de estar esperando, escucha la voz de Dios, y en ese escuchar la voz de Dios entiende cosas que antes no había entendido. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Ahora entiende cosas que no había entendido, y eso le lleva a un cambio, a una transformación en su pensamiento, en su corazón. Ahora él está asombrado. ¿Cómo lo dice? He oído tu palabra y temí. He oído tu voz y se conmovieron mis entrañas. En otras palabras, es como si Habacuc
al momento de estar en ese lugar, en esa torre, en esa búsqueda del Señor, escucha la voz de Dios que le dice: mira, Habacuc, voy a levantar a los caldeos para traer juicio sobre mi pueblo, sobre Judá, pero va a ser algo horrible, va a ser algo lamentable, va a ser algo que va a provocar mucho dolor. Yo no sé si Dios le mostró toda la desolación que iba a suceder, pero también le dice: ¿sabes qué? Así como voy a traer juicio sobre Judá, esto es lo que va a pasar con ellos, también voy a traer juicio sobre los babilonios, y va a ser de esta manera. Entonces ahí está Habacuc estremecido por todo eso que escuchó de parte de Dios. Y al escuchar los planes de Dios, él dice: wow, Señor, ¿cómo es que vas a hacer todo esto? Y es cuando hay un cambio en él, diciendo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, apresura tus pasos, cumple tu voluntad como lo has hecho siempre. Y tú vas a poder ver en este libro de Habacuc que la parte central de la oración, la parte central de este canto o este himno, de este salmo, nos remonta a los hechos que Dios ha hecho en favor de su pueblo en el pasado. Eso es lo que Habacuc tiene presente: las obras de Dios hechas a favor de su pueblo en el pasado. Su oración está empapada de forma poética de las obras que Dios realizó en el pasado en favor de Israel. Déjame decirte esto. Parece que quien dirige este mundo es Satanás y sus demonios. Y hasta cierto punto la Biblia lo enseña, que este mundo yace sobre el poder del maligno, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Eso enseña la Biblia. Hasta cierto punto eso es verdad. Y muchas personas pueden decir: no, pues este mundo está gobernado por Satanás y sus demonios, y nosotros estamos en sus manos, estamos a la deriva. Pero déjame decirte que no es así. Muchos puedan pensar también que este mundo es dirigido por todos estos personajes políticos, por todos estos gobiernos, por todos estos personajes que están en la cima tomando las decisiones. Y también eso es verdad. Dios puso autoridades, Dios puso presidentes, Dios puso reyes, pero no es así. Otros pudieran decir: no, pues que ahorita el mundo es regido por esos hombres poderosos, esos hombres millonarios, esos hombres que manejan a manera de monopolio la dirección del mundo. No es así tampoco. Es que es una conspiración, ¿verdad? Esa palabra está muy de moda hoy. Una conspiración en medio de esta pandemia por todos estos hombres poderosos, personajes que amasan las grandes fortunas del mundo. La Biblia no dice eso. Eso dice el mundo, y muchos tratan de darle una respuesta a sus dudas del por qué estas cosas, y dicen: no es que los políticos, no es que los poderosos, no es que esto, no esto o lo otro. Pero déjame decirte lo que está sucediendo. Habacuc, en medio de este encuentro, entiende que Dios es el que dirige, Dios es el que establece, y su voluntad prevalecerá. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? ¿Estás aquí? Dios prevalece ante todas las cosas. Él está sobre todo imperio, Él está sobre todo reino, visible o invisible. Él está por encima de toda potestad, de todo principado. Él está por encima de los gobiernos, Él está por encima de los políticos, de los ricos. Él está por encima de todo. Dios usa todos estos elementos para cumplir su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es bien clara cuando dice: yo soy el gran yo soy, refiriéndose a Dios. Yo soy el que soy. Dios es soberano. Dice Salmo 9, versos 7 y 8. Salmo 9: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia. Él juzgará al mundo con justicia. Dios es el que tiene la última palabra. Pareciera que sí,
los poderosos están dirigiendo el mundo, pareciera que los políticos están tomando decisiones, pareciera que la economía está tomando otro rumbo por malas administraciones, pero déjame decirte que nada sucede sin que Dios lo permita. Sigue continuando el texto. En la ira, Habacuc capítulo 3, en la ira acuérdate de la misericordia. Fíjate esta expresión que está mostrándose aquí en este verso 2. En la ira acuérdate de la misericordia. Checa que anteriormente Habacuc estaba diciendo: Señor, haz algo. Señor, trae juicio. Señor, castígalos, destrúyelos. Que puedan ver tu poder, que puedan ver tu santidad y tu justicia. Señor, manifiéstate en medio de tanta violencia, en medio de tanto caos. Señor, haz algo. Pero ahora, fíjate el cambio del corazón de Habacuc. Ahora Habacuc dice: acuérdate de la misericordia en esos tiempos de ira. Es como si Habacuc ahora entendiera lo que se lee en Hebreos capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, es como si ahora, al momento de ver lo que Dios va a hacer, Habacuc dice: Señor, ten misericordia, ten compasión de tu pueblo, y aún hasta por estos perversos babilonios. Ahora su corazón es diferente. De alguna manera, al estar en su presencia, al permanecer en espera de la voz de Dios, del mandato de Dios, trajo una sanidad a sus emociones. Trajo una sanidad a sus emociones y su corazón fue redireccionado. Ahora lo vemos pidiendo compasión por los perdidos. Ahora está clamando por los malvados. Ahora está consciente de que él debe de interceder por ellos. Y la pregunta es esta: ¿estás intercediendo por tus familiares? Iglesia, todos sabemos aquí lo que le pasará a esa persona que no rinda su vida a Cristo Jesús. ¿A dónde va? ¿A dónde va a ir esa persona que en vida no reconozca a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? ¿A dónde irá? ¿A un lugar bonito? No, irá a un lugar de tormento, y tú y yo lo sabemos. Estás intercediendo por tu abuelo, estás intercediendo por tu tío, estás compartiendo el evangelio, estás llevando a tus sobrinos a los pies de Jesús. Iglesia, este es un cambio que nace del corazón de Dios. Habacuc intercediendo por su pueblo y aún por los babilonios. Señor, en la ira ten misericordia. ¿Estás teniendo tu misericordia? ¿Estás teniendo tu compasión? ¿Estás tú orando en favor de los que no conocen de Jesús? Muchas veces nosotros decimos: es que él anda en drogas. No, es que este hombre es muy adúltero. No, es que este es un borracho. No, es que esta mujer nunca va a cambiar. Es una mujer de la vida galante. Pero has estado orando por esta persona. Somos buenos para decir: no, esta persona está perdida. ¿Has orado por esa persona? ¿Has clamado delante de Dios por todos esos jóvenes que están en adicciones? ¿Has clamado delante de Dios por todos esos niños en necesidad, con hogares destrozados? ¿Has orado por esos niños que viven en tu misma ciudad, que no tienen para comer diariamente? ¿Has orado por los niños en los cruceros? ¿Has orado por esos niños que se están tratando de ganar una moneda? Y yo sé, iglesia, yo no sé qué convicción tengas si dar o no dar dinero. Te estoy hablando de un corazón que es compasivo, que pueda orar por esas personas. Y yo sé que ahí están sus papás. Yo sé que sus papás los pueden explotar. Yo sé que tú dices: mira nada más, qué padres tan malvados. Yo nunca haría eso con mis hijos. Pero ¿has orado por esas personas? Señor, revélate a sus vidas, porque es la vida que conocen. ¿Es la manera en que quieren hacer las cosas, o es la única manera en que hacen para poder salir adelante? Pero ¿has orado por ellos? ¿Te ha dado esa carga cuando alguien está a punto de morir y sabes que no conoce a Jesús? Y que sabes que se va a ir a una eternidad, se va a ir a un lugar de tormento, se va a ir al infierno.
Habacuc está intercediendo por su pueblo, y ahí es donde está ese cambio de corazón. Cada nación necesita de la misericordia de Dios. No seamos insensibles ante la realidad de que muchos mueren y se van a una separación eterna, iglesia. Esta es la belleza de la palabra, esta es la belleza de la Biblia, que nos encontramos con escenarios comunes en los que se nos expone el carácter de nuestro Dios, y al conocerlo seremos capaces de tratar con nuestras emociones cuando llegue la adversidad, a tal grado que haremos cosas en favor del reino de Dios que nunca pensamos hacer, como soltar la ofensa, como proclamar a Cristo, como enseñar a otros a vivir el evangelio. Es natural sentir dolor, iglesia, cuando suceden cosas. Es natural sentir desánimo. Es normal hasta cierto punto experimentar tristeza. Es normal muchas veces enojarnos cuando alguien nos ofende. Pero lo que no es correcto es dejarte arrastrar por esas emociones. Habacuc no se quedó ahí. Fue a un lugar, y fue al lugar correcto. Buscó en el lugar correcto, en la presencia de Dios. ¿Estás yendo tú a buscar al Señor? ¿Estás tú corriendo a ese lugar correcto? ¿O estás corriendo a libros de filosofía humana, libros de superación personal, libros de sanidad interior, libros para alcanzar el éxito, libros para sanar tus emociones? Yo doy gracias a Dios porque el Señor nos ha provisto de lo necesario. El Señor nos ha provisto de su palabra y nos ha dado su Santo Espíritu, y es importantísimo para la vida del creyente el mantener una comunión diaria con Él y su palabra, en donde el carácter verdadero de Dios es revelado. Yo doy gracias a Dios por los psicólogos, por los cristianos que han dedicado su vida a la psicología cristiana. Doy gloria a Dios por los consejeros cristianos, por los talleres cuyo fin es la sanidad del alma. Pero personalmente creo que los buenos consejeros te deben de conducir a la fuente de agua viva. Si no lo están haciendo, si ese consejero no te lleva a los pies de Jesús, si ese consejero no te revela el evangelio, no estás en un lugar correcto. Escúchame. Gloria a Dios por aquellas personas que se preparan, pero si no está llevándote a los pies de Jesús, a ese pan de vida que es Cristo, y no te está mostrando que el verdadero problema que tenemos tú y yo primeramente es el pecado, toda esa psicología no podrá corregir, ni mucho menos sanar y atacar el problema. Definitivamente. Y así puedes dar las sesiones que tú quieras, puedes tardar el tiempo que tú quieras, pero siempre será un círculo donde seguirá siendo siempre lo mismo. Creo que la falla es que muchas veces nosotros dependemos más de una persona, más de un consejero, que ir al lugar correcto, que es la presencia de Dios, y permitir que su gracia sustentadora nos ayude, que nos lleve a descansar cada vez más y más en Él. Yo creo que si vamos al lugar correcto, muchos de nuestros temores, muchos de nuestras tristezas desaparecerían. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el lugar donde podemos ser saciados. No estoy diciendo que no vamos a abrir nuestro corazón, iglesia. No estoy diciendo que no vamos a abrir nuestro corazón con un hermano maduro en la fe. No estoy diciendo que no vamos a ir con un cristiano líder dentro de la iglesia. No estoy diciendo que tú no puedes ir a buscar ayuda en este cuerpo de Cristo. Estoy diciendo que no puedes depender más de una persona que de Dios mismo. Estoy diciendo que tú debes de depender totalmente de Dios y buscar al Señor en ese lugar secreto y permitir que Él te sacie, que Él te sane, que Él te transforme. Hace poco vino un joven a hablar y dijo: vengo contigo porque estoy yendo con un psicólogo y como que no me está ayudando mucho y necesito ayuda, me siento mal, no sé qué hacer, mis emociones están de arriba para abajo,
soy muy voluble en mis emociones. Exploto a cualquier provocación. Y sabes, nuestra función es llevarlos a los pies de Jesús. Ya no volvió, pero sé que el evangelio quedó ahí. Sé que el evangelio se sembró. Nuestra esperanza no está en un libro de sanidad como la respuesta a las emociones desordenadas. Tienes que ir al altar y sacarlo todo ahí. Algo que podemos ver en la vida del ministerio de Jesús es que Jesús trató con hombres como tú y como yo. Él entre sus filas, entre sus 12 miembros, entre sus 12 apóstoles, entre su, ahora sí que ese grupo de personas que él llamó a que caminaran con él, para que estuvieran con él, entre ese grupo de 12 varones había pescadores que eran muy orgullosos. ¿Te acuerdas de Santiago y de Juan? Señor, cuando vengas en tu reino, permite que mi hermano y yo estemos sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿sí o no? Pero también había un hombre que era un hombre guerrillero, un revolucionario, un hombre antigobierno, un hombre que a la menor provocación levantaba su arma y empezaba a pelear sin dudarlo. Pero también tenemos a un hombre llamado Leví, recaudador de impuestos por parte del Imperio Romano. Y este hombre era un hombre rechazado. Este era un hombre criticado por los suyos, por su pueblo. Y yo no me imagino a Jesús. Yo no me imagino a Jesús diciéndole a Mateo: Mateo, necesitas ir a terapias. Es que te han rechazado tanto, es que han hablado tanto de ti, por eso es que tú eres tan tímido, por eso es que eres tan inseguro, por eso es que tu carácter está así de esta manera. Ve y toma unas clases, ve y toma una consejería y después vienes conmigo y me sigues. No, claro que no. ¿Qué le dijo Mateo? ¿Qué le dijo? Sígueme. Y lo único que le dijo es: sígueme. Y ahí él se expuso totalmente a él, sus enseñanzas, los milagros. El mover del Espíritu Santo en todo su esplendor es todo lo que Mateo necesitaba, es todo lo que Pedro necesitaba. Un hombre impulsivo, un hombre que hablaba antes de pensar en lo que iba a decir, un hombre que era muy impulsivo, sincero pero muy impulsivo. Dios no le dijo a Pedro: Pedro, veo que eres muy imprudente, ve y checa a un psicólogo porque pues tus emociones me están metiendo mucho en problemas en el ministerio. ¿Verdad que no? No, Jesús se reveló a ellos, se mostró a ellos. No le dijo a los hermanos Santiago y Juan: hey, vayan a una terapia para que le bajen 2 rayitas a su orgullo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Agarró una toalla, se la ciñó, agarró un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Modeló el evangelio y eso los transformó. Vieron el evangelio actuar en todo su esplendor en la persona de Jesucristo y eso los transformó. Es lo mismo que está sucediendo aquí en la vida de Habacuc. Se acercó a la presencia de Dios y en esa luz, en ese resplandor, Dios le cambió. Pudo ver la justicia, pudo ver la santidad de Dios y ahora ya no pensaba igual, porque se expuso. Donde está el Espíritu hay libertad, iglesia. Donde está el Espíritu hay vida nueva. Si tú estás en comunión con Dios, tiene que haber una transformación. Y si no hay un cambio en tu carácter, si no hay una transformación en tu vida, no estás buscando a Dios debidamente. No estás buscando al Señor debidamente. Y ese es un problema. Porque te estás acercando a Dios, mas sin embargo no estás permitiendo que Él te transforme. Estás leyendo tu Biblia, pero no estás permitiendo que la Biblia te transforme. La palabra de Dios te cambie, te confronte, te redarguya. Es pecado mentir y ahí estás mintiendo. Es pecado murmurar y ahí estamos murmurando, ignorando totalmente lo que la Biblia dice. No, eso no quiere Dios. Dios es santo. Sí, pues Dios es santo. Pero estás viviendo esta santidad. Estás permitiendo que esa palabra te confronte. Es de lo que estamos hablando, iglesia. Una transformación que al estar en contacto con su carácter, que al poder ver su poder, su gloria, su majestad. Dice Habacuc: cuando oí tu voz me estremecí. Yo digo, ¿qué tiene que suceder en la vida de un hombre para que al estar en su presencia este hombre pueda decir: oí tu voz y temí?
¿Por qué nosotros no somos impactados por la presencia de Dios? ¿Por qué yo puedo estar orando y simplemente oré como cualquier otro día? ¿Por qué no hay un impacto en mi corazón? Porque tal vez no estoy buscando debidamente. Porque tal vez estoy buscando al Señor de una manera equivocada. ¿Por qué me he vuelto un religioso? Quizás. Pero este hombre sufrió una transformación. Oí tu voz y me estremecí. Mis entrañas se conmovieron. ¿Sí me está siguiendo con esto? Dios cambia, Dios transforma. Dice Lucas capítulo 4 verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando del ministerio de Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús es la respuesta. Jesús sana tus emociones. Si tú tienes una baja estima, si tú tienes muchos temores, ¿quién te puede sanar? El psicólogo del centro, el más reconocido terapeuta de México. No, Cristo te puede sanar. Yo no me quiero meter en el tema biológicamente de las emociones. A lo que me refiero es que yo no tengo la capacidad de poder explicar lo que sucede en tu cerebro, si hay sustancias que te llevan a depresión o no, y hay medicamentos que tienen que suplir esos químicos que tienen que segregar naturalmente tu cerebro, y por eso tienes que tomar medicamento. Pero yo te invito a que vayas a Jesús, a que vayas a Jesús. No quiero ser irrespetuoso en esto. No quiero ser irrespetuoso con nadie, porque yo no conozco ni la materia, ni conozco tu vida, si estás tomando algún medicamento o no. Lo que te quiero decir es que en Cristo hay libertad, hay sanidad, hay vida nueva, hay transformación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es el que cambia. Me he dado cuenta, perdón por extenderme mucho en esto, pero creo que es necesario decirlo. Me he dado cuenta que muchas personas que recurren a un psicólogo es porque no quieren hacer lo que ellos deben de hacer y nadie más puede hacer por ellos. O sea, quieren que otra persona les ayude a arreglar todo. Quieren que otra persona les diga lo que deben de hacer, cuando en realidad la respuesta ya está dada aquí. Arrepiéntete y busca al Señor. Entrégale tu vida a Él y hallarás propósito a tu existencia. Punto número 2. Punto número 2, en su conocimiento hay descanso. Los versos 3 al 15. Versos 3 al 15 nos hablan de esta oración que se enfoca en una exposición de la grandeza de Dios y su gloria manifestada en la historia de la nación. El hecho de que Habacuc exprese poéticamente lo que Dios ha hecho en el pasado indica que Él va a hacerlo nuevamente en el futuro. Y en estos versos del 3 al 15 se puede ver el programa de Dios en la vida de la nación de Israel. Y tiene una estructura de 3 partes. Los versos 3 al 6 nos hablan de cómo Dios creó todas las cosas, que Él es el único Dios verdadero que se manifestó a un hombre llamado Abraham y le llamó de su tierra de Param. Dicen los versos 3 y 4 de Habacuc 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Ahí está Dios manifestando a Habacuc lo que Él hizo al fundar el mundo, al establecer el cosmos, al crear todas las cosas. También en los versos 7 al 10, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en los versos 7 al 10 ahora muestra esa liberación milagrosa. Dice el verso 7: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Las tierras de Madián temblaron. Se refiere a cómo Dios levanta a un hombre llamado Moisés, un hombre que estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en una tierra de Madián, en un monte llamado Horeb, y de ahí se revela Dios, ahí se manifiesta Dios a Moisés y le llama: voy a rescatar a mi pueblo y te quiero usar a ti. Y ya conocemos la historia.
En pocas palabras, Dios saca a su pueblo de Egipto con mano de hierro, con juicio sobre todas las deidades egipcias. Dios los saca con riqueza, abre el mar rojo para que puedan cruzar, destruye todo el ejército egipcio. Con mano poderosa los lleva en todo ese proceso en el desierto. Y cuando llegan a ese lugar donde tenían que adorarle, el monte Sinaí, fíjate lo que dice Éxodo capítulo 19, versos 18 y 19. O sea, todo esto que está mencionando Habacuc es: tú hiciste esto y tú te manifestaste de esta forma. Dice el verso 18 y 19: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo el monte temblaba. En otras palabras, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Yo me imagino el pueblo acá abajo, en la base de la montaña. No escuchaba la voz de Moisés, no escuchaba lo que Moisés le respondía a Dios. El pueblo nada más escuchaba un estruendo, veía el monte temblar, ese monte se estremecía, ese monte estaba encendido, porque Dios se había manifestado. Eso es lo que está recordando Habacuc. Los versos 11 al 16 ahora nos hablan de esta obra cuando ellos fueron introducidos a la tierra prometida, y está hablando de un Josué. ¿Cómo es que Dios usó a un Josué para que su pueblo entrara a la tierra prometida? El sucesor de Moisés, un hombre usado por Dios para que se cumpliera lo que Dios habría hablado. Dicen los versos 11 al 13 de Habacuc 3: el sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Recuerda, Dios levanta a un Josué. Tú vas a entrar y vas a tomar posesión de esta tierra. Tú vas a liderar a mi pueblo, y sabemos cómo lo hizo Dios, con mano también poderosa. La primera ciudad no tuvo la necesidad de intervención humana. No fue el ejército de Josué conquistando Jericó, fue Dios derribando los muros a sonido de trompeta, a sonido y al estruendo de la voz del pueblo. Nada más fue Dios entregándoles esa tierra como una señal de que Él iba a pelear por ellos. Y hablando de estos versos 11 y 13, tú puedes ir a Josué capítulo 10, a lo que se refiere esa parte en específico, a ese milagro sobrenatural, a ese tiempo donde Dios obró de una manera poderosa en favor del pueblo y se manifestó como el soberano de todos los reinos, de todas las naciones. Josué capítulo 10, versos 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Escucha, aquí está el cumplimiento de la promesa de Dios de que iba a pelear con ellos. Y eso lo recuerda Habacuc mucho tiempo después, de cómo Dios paró el sol. Así es que Habacuc promueve la historia bíblica como recordatorio que su justicia se manifestará en contra de toda impiedad. Y esto es como una garantía para nosotros, iglesia. Esto es una garantía para tú y yo que somos pueblo. Esto nos da esperanza, y este es el pensamiento que se presenta aquí. Él lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro. Lo está haciendo en la actualidad, y con seguridad Él cumplirá lo que ha hablado. Para cerrar, el tercer aspecto que quiero decirte es: mi plenitud está en Él. Los versos 17 al 19 de Habacuc cierran con estas palabras:
El tercer punto es, en estos versículos del 17 al 19, es: mi plenitud está en Él. Y estas palabras están unidas quizás con la frase central del libro: el justo por la fe vivirá. Versos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fíjate lo que dice Habacuc ante este futuro oscuro que sobrevendría sobre la tierra de Judá. El profeta está declarando que en estos tiempos de juicio, en estos tiempos que describe aquí el capítulo 3 en su parte final, él está diciendo: yo voy a andar por fe. Yo no voy a caminar en base a las circunstancias. Yo no voy a caminar en base a mis propias fuerzas. Algo interesante por mencionar en cuanto a estas expresiones de aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. Algo interesante aquí es que la economía del pueblo de Israel estaba fundamentada precisamente en la agricultura y su ganadería. Entonces lo que está diciendo Habacuc es: yo me despojo de toda seguridad con la cual yo he caminado. Yo me despojo de toda sabiduría humana con la cual yo he caminado toda mi vida. Yo antes dependía de mi olivar, yo dependía de mi corral, yo dependía de mis ovejas, pero ahora, Señor, haya o no haya, yo voy a depender de ti. Con COVID o sin COVID, yo voy a depender de ti. Con ventas o sin ventas, yo voy a depender de ti. ¿Sí me estás siguiendo? Yo voy a depender de ti. Yo voy a caminar por fe. No importa si el gobierno es corrupto o no. No importa si hay una conspiración o no. No importa si me llega la vacuna a tiempo o no. Yo voy a confiar en ti. Y yo voy a depender de ti. Ese es un corazón que conoce a Dios. Ese es un corazón que entiende la soberanía de Dios. Ese es un corazón que ha sido transformado. Yo no sé cuáles sean tus problemas, yo no sé cuáles sean tus luchas, pero déjame decirte: Jesús es la respuesta. Él es la respuesta a toda duda. Él es el único que puede sanar tus emociones. Si tú eres una persona temerosa, si tú eres una persona con ansiedad, con depresión, eres una persona con mucha ira, eres una persona que tiene un orgullo bárbaro, Dios nos demuestra en través de su palabra que Él usó a hombres, o llamó a hombres en su inicio que tenían las mismas características, los mismos defectos que tú y que yo, pero que más sin embargo Él transformó. Ahí están los apóstoles. Lo que tienes que hacer es poner tu fe y confianza en Él. Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito para tu vida, y Él lo quiere llevar a cabo. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Yo quiero decirte esto: yo conocí del Señor a los 18 años, a corta edad. El Señor me guardó de muchas cosas en un país que no era el mío. Empecé a servir en la iglesia. Ahí conocí a mi esposa. El Señor nos trajo a México. Los dos servimos en la iglesia. Los dos trabajábamos para el grupo de jóvenes. Los dos hacíamos campamentos, organizábamos muchas actividades para los jóvenes. Llegó el momento en que tomamos la decisión de casarnos, y para hacer eso nos venimos a México. Pero estando aquí en México, ya en esa vida matrimonial, empezaron a venir situaciones a nuestra vida. Yo conocía del Señor, estábamos caminando en una iglesia local, pero ¿sabes qué? Algo empezó a estorbar entre nosotros y nuestra relación con Dios.
de tal manera que nuestro matrimonio era muy conflictivo. No podíamos comunicarnos. Era una agresión tal que no podíamos hablar de ningún tema. Nos llegamos a ofender tanto que llegamos al abuso físico en ambas partes. Y sabes, algo que a mí me tiraba al piso, literalmente. Señor, yo te conozco. Muchas veces discutíamos camino a la iglesia. Señor, si yo te conozco, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi matrimonio es tan miserable? ¿Por qué yo no puedo avanzar en mi vida matrimonial? ¿Por qué mi vida parece que no tiene sentido? Si yo te sirvo, incluso te he servido mucho, Señor. Íbamos camino a la iglesia discutiendo, peleándonos, y en casa los problemas aumentaban. Estuvimos a punto de divorciarnos. Ya hablábamos de un divorcio en casa. Y yo era creyente. Yo conocía al Señor. Yo era hasta espiritual. Señor, cámbiala. Yo oraba por mi esposa. Señor, cámbiala, es que no es justo. Siempre me está reclamando cosas. Y mi esposa orando lo mismo en favor de mí. Y llegó un punto donde el Señor me confrontó. Yo no voy a cambiarla a ella, te voy a cambiar a ti, porque tú necesitas ser cambiado. Tú eres el que está mal. Tú eres el que necesita ser transformado en estas áreas. Y me empezó a mostrar áreas de mi corazón que yo no había visto. Y Dios nos rescató. Y Dios nos sanó y nos sigue transformando y nos sigue ayudando en nuestra vida matrimonial. Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Dios puede cambiarte, Dios puede transformarte. El hombre no puede cambiarse a sí mismo, pero Dios sí. Ponte de pie, por favor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sabes, la confianza que tú y yo podemos tener es que, como dice Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra fe es segura, nuestra fe es una roca fuerte, nuestra fe tiene un fundamento firme, nuestra fe está anclada en Cristo Jesús. Yo no sé si tú has caminado por esta parte de aquí de este Parvial Juárez, en la parte trasera de este terreno y de todos estos lugares aquí, pero en la parte de atrás está lo que le conocemos como el Parvial Juárez. Si te fijas, hay una parte donde hay casas, pero después de que termina este terreno, se puede ver el canal expuesto. Por la parte de abajo por las casas está cubierto un canal, ¿cierto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Bueno, hay una parte donde casi en toda la colonia del Valle y hasta donde continúa, de ahí para adelante, está expuesto el canal. Entonces lo que pasó es que todos los vecinos de esas colonias extendieron sus terrenos hasta, pues ahora sí que hasta la orilla del canal. Pero hay una casa que la verdad cada vez que paso no puedo evitar o no puedo dejar de ver. Y es una casa que extendió su barda hasta la mera orilla, lo más que pudo abarcar del terreno, pero medio rellenaron ahí, pero ese terreno se movió de tal manera que ahorita esa barda se está cayendo. Y en cualquier rato esa barda va a caer. Y yo digo, bueno, ya se caería la barda. Y voy pasando por ahí, no, ahí sigue. Pero cada vez se abre más y más. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento no es firme. Porque pusieron esa barda y esos cimientos sobre un lugar fangoso, sobre un lugar que no es permanente, un lugar que no va a sostener todo ese peso. Nuestra fe no es así, iglesia. Nuestra fe no es así. Nuestra fe está sobre la roca que es Cristo Jesús. Ve a Cristo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Dile, Señor, ayúdame a depender de ti cada día. Ayúdame a
refugiarme constantemente delante de ti, en medio de mis tribulaciones, en medio de mis aflicciones, en medio de las circunstancias que estoy viviendo. Padre, ayúdame a ser como el profeta Habacuc, Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas y las vacas, Señor, sean sacadas de los corrales, ayúdame, Señor, a depender en ti. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame, Señor, a que tú seas mi fortaleza todos los días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Jesús. Jesús, eres mi plenitud.